Mi nombre es Josepar Fernández y voy a hablarles acerca de mitosis y meiosis. Voy a iniciar hablando acerca de la mitosis. La mitosis es un proceso celular común que se da incluso entre las células del cuerpo humano y de otros animales pluricelulares, ya que es la forma de reparar tejido dañado o de aumentar el tamaño del cuerpo. La mitosis está dividida en fases. La primera interfase es la primera fase de la mitosis y en ella supone una suspensión momentánea en las tareas de la célula, mientras ésta dedica sus energías a duplicar su contenido, a duplicar su cadena de ADN, duplicar sus organulos para tener el doble de todo antes de la división. La profase, la envoltura del núcleo celular empieza a romperse a medida que se duplica también el centroma y cada uno de los dos resultantes migra hacia un extremo distinto de la célula para servir de polaridad en la división, formando estructuras filamentosas llamadas microtúbulos que servirán para separar los cromosomas. La metafase, este es el punto de control de la mitosis, en la que se separan uno a uno los cromosomas del material genético, alineándose en el medio de la célula. Esta fase no termina hasta que todos los cromosomas se hayan desprendido y estén alineados, respondiendo cada uno a un conjunto de microtúbulos determinado, de modo de evitar repeticiones. La anafase es la etapa crucial de la mitosis, pues los dos conjuntos cromosómicos inician su alejamiento y componen dos juegos enteros por separado. Esto ocurre gracias a la elongación de los microtúbulos que propician la separación, empujando el material genético y los centrosomas hacia los polos opuestos de la célula, que empieza a expandirse por la presión. En la telofase, aquí se revierten los procesos de la profase. A medida que los microtúbulos siguen estirándose y empujando la célula desde adentro en dos direcciones opuestas, cada grupo de cromosomas recupera su envoltura nuclear a partir de los fragmentos que quedan de la original y culmina la cariocinesis, división nuclear. La citocinesis es la última fase de la mitosis. Consiste en la creación de un surco de excisión en el citoplasma común de las dos nuevas células, justo en el lugar donde se alinearon los cromosomas, placa metafásica. El citoplasma es así estrangulado hasta que la membrana permite la separación total y el nacimiento definitivo de dos células hijas idénticas a la madre original. Proseguimos con lo que es meiosis. Meiosis es un proceso a ratos similar a la mitosis, pero que se distingue de ella en ser un modo de reproducción sexual combinatorio que introduce la variación genética y arroja como resultado un nuevo individuo de genoma único, en lugar de dos individuos que comparten genoma. La meiosis está dividida en dos etapas. La primera etapa se intercambia material genético o recombinación de los cromosomas y se producen dos células hijas. En la meiosis 2, las células hijas se dividen sin duplicar sus cromosomas, resultando en 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la célula original. La profase 1. Cada célula de un organismo posee su ADN o material genético empaquetado en estructuras llamadas cromosomas en los organismos eucariontes que se reproducen sexualmente. Un conjunto de cromosomas se hereda de la madre y otro conjunto se hereda del padre. Así, los cromosomas similares de cada uno de los progenitores son llamados cromosomas homólogos. En la meiosis 1, estos cromosomas homólogos se separan entre las dos células hijas resultantes de esta fase. Para que ocurra esto, la meiosis 1 abarca varias etapas. La primera, la profase, esta es la más larga, la etapa más larga de la meiosis, una de las que más diferencian de su homónima en la mitosis. De hecho, hace que este proceso influya en la variabilidad genética de la descendencia.
Normalmente la dividimos en 5 fases. Lectoteno. En esta fase los cromosomas se condensan y se vuelven visibles. El ADN se encuentra en forma de cromatina y no es hasta este momento que se condensa y forman los cromosomas. Cigoteno. En esta fase los cromosomas homólogos se aparean, es decir, se juntan. Partimos de 2 copias de cada cromosoma. Cada copia de uno de nuestros cromosomas se aproxima a la otra copia del mismo cromosoma, emparejando sus genes homólogos. En la subfase paquiteno, tras el cigoteno, los cromosomas homólogos están situados muy cerca los unos con los otros. Esto propicia que se produzca la recombinación genética entre los cromosomas homólogos, es decir, que los cromosomas que están juntos se intercambian fragmentos de ADN entre ellos. Como cada parte cromosoma tiene los mismos genes, esto realmente no afecta a qué genes vaya a heredar cada célula hija, sino a qué variantes o alelos vaya a recibir. En la dictoteno, esta subfase de la profase 1, los cromosomas homólogos que ya han intercambiado información genética se separan. En esta fase vemos que los lugares en los que se ha producido la recombinación genética presentan unas estructuras específicas que denominamos quiasmas. Esta es la última subfase de la profase. En ella el núcleo desaparece y los cromosomas quedan en el citoplasma celular. Seguimos en la meiosis. En la primera etapa de la meiosis, la metafase, los cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula y se forma completamente el uso mitótico. La anafase, los pares de cromosomas homólogos se separan cada uno, se dirigen a un polo diferente de las células. Las cromáticas hermanas se separan. La telofase. En la telofase se alarga la célula, una microfibra en la mitad que durante la citocinesis termina dividiendo a la célula en 2 células hijas, al tiempo que cada juego de cromosomas se rodea de membrana nuclear para formar 2 núcleos haploides. En la fase 2 de la meiosis, las cromátidas o hebras de los cromosomas de las células hijas que vienen de la meiosis 1 se separan. El resultado es 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de la célula original. La profase 2 desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriólogos se dirigen a los polos opuestos de la célula y empieza a formarse el uso mitótico. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de las células, esto es en la metafase 2. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y se forma el uso mitótico, uniéndose los centriolos por medio de los microtúbulos a las cromáticas hermanas por los cinetocoros. La anafase, las cromátidas hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. La telofase 2 se continúa alargando y en la mitad aparece nuevamente la microfibra. Se dividirá el citoplasma en 2 y así mediante la citocinesis se formarán 2 células hijas haploides al mismo tiempo que se forma la membrana nuclear y el nucleolo. Diferencias entre mitosis y meiosis. La mitosis se produce en todas las células somáticas. La meiosis ocurre solo en las células que producen los gametos. Las células que se dividen por mitosis producen células idénticas genéticamente. Las células que se producen por meiosis presentan variabilidad genética. En la mitosis no se reduce la cantidad de cromosomas de la especie. En la meiosis se reduce a la mitad los cromosomas de la especie. La mitosis presenta solo una fase en 5 etapas, mientras que la meiosis se divide en 2 fases. Muchas gracias.